Los niños van a pasar a su clase. La historia que vamos a ver hoy se trata de un planificador sagaz, sabio, prudente. Es una de las historias más difíciles de entender y de explicar. Y yo llevo 30 años predicándola, la he enseñado con mis hijas, con mi esposa, y siempre hemos escuchado la expresión, es que es difícil de comprender, es difícil de entender. Y por eso es que cada vez que estudio esta parábola no uso mis notas, siempre voy al texto, a la Biblia y pedirle al Señor que me enseñe, que abra mis ojos para que yo pueda entender esta parábola. Yo le he puesto el planificador prudente, sabio o sagaz, astuto, inteligente, como le podamos llamar, porque es alguien que trajo el futuro al presente, Y vamos a ver en la historia cómo nos puede ayudar esto, cómo entender que puedo traer el futuro, dónde voy a pasar mi eternidad, pero que en gran parte de cómo la pase allá va a depender cómo vivo ahora. Y eso es muy importante, así que vamos a tener que romper paradigmas, vamos a tener que abrir nuestra mente a lo que Dios quiere decirnos. Voy a hacer algo interesante ahorita, porque lo que voy a hacer ahorita, voy a leer cómo Jesús aplica la historia. Y luego voy a narrarla, pero ahorita vamos a concentrarnos en la aplicación de la historia que él contó en Lucas capítulo 16, del verso 8 en adelante. Hablando del rico, del dueño, que tenía un administrador, dice así: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y ahí es donde termina la parábola. En el 8 él la explica y dice lo siguiente: y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, o sea, Jesús está hablando de que las posesiones se van a terminar. Cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, temporales o como le vamos a llamar, ¿quiénes les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y termina en el verso 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Esta historia y la aplicación de Jesús puede marcar un antes y un después en tu vida, te lo aseguro. Yo te animo a que seas sensible a lo que Dios te va a decir. A mí me ha hablado y en 30 años no había comprendido un detalle y me cambió mi perspectiva de cómo vivir mi vida ahora, totalmente. La semana pasada, nuestro hermano Germán nos habló de dónde invertir con seguridad, de hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo y no en la tierra, porque aquí en la tierra está ¿qué cosa? Banca fe
y están los seguros que quiebran y todo lo demás. Entonces, la lección fue a invertir en lo eterno. No levanten la mano los que perdieron su dinero en Bancafé. La iglesia donde ministraba lo perdimos, ¿verdad? Porque dijeron ahí los de finanzas, no, podemos meterlo a Bancafé y ganar intereses. Así que se fueron los 300,000 quetzales. Otra historia, un día les voy a contar ahí esto. Y la Biblia dice, haced tesoros. Estoy repasando porque este es clave entenderlo para lo de hoy. La Biblia dice, haced tesoros. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Y siguiendo el humor de Germán, el tesoro de doña Florinda era Kiko, ¿verdad? Tesoro. Y ay, si tocaban al tesoro. Pobre don Ramón si le tocaba su tesoro. Pero esa es la historia que hemos visto. Pero también nosotros debemos preguntarnos, ¿será que como doña Florinda también tenemos un tesoro? ¿Cuál es el tuyo? Puede ser tu empresa, pueden ser tus tierras, puede ser tu trabajo, puede ser un pasatiempo. Y es que allí vas a poner tu corazón. Y estás en peligro porque vas a amar más ese tesoro que a Dios mismo. Por eso es que cantábamos, te adoraré. Y lo que estamos diciendo es que nada va a ocupar tu lugar. E incluso cuando yo estaba ahí meditando, hablando de este tema y de las canciones, pensaba, el tesoro de Marta eran los quehaceres del hogar. Así, María, el tesoro era escuchar a Jesús, pero Marta estaba afanada en los quehaceres del hogar. Muchas personas no van a la iglesia el domingo porque están arreglando su casa para que esté nítida. ¿Cuál es su tesoro? La limpieza del hogar. Muchos tal vez no vinieron porque están preparando la carne del almuerzo. ¿Dónde está su tesoro? En la comida. Hay un restaurante donde yo dije, jamás voy a ir a este restaurante porque tiene una gran valla ahí. ¿Y saben qué dice la gran valla? La divina gula. Jamás voy a ir ahí. Lo miro cada vez que paso por ahí. La divina gula, así. Wow. Interesante. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde tú inviertes tu tiempo, tus energías y tus recursos, es ahí donde está tu tesoro. Y ahí está tu corazón también. Así que las enseñanzas de Jesús en estas historias nos dan una perspectiva real del reino. Pero Él usaba historias de la vida cotidiana para que pudiéramos entender lo que llamamos parábolas. Y yo me he propuesto, porque me gusta escribir, yo dije, bueno, yo también voy a imitar a Jesús y me voy a hacer mis parábolas de la vida real para entender verdades. Y les aseguro que si Jesús estuviera hoy, nos seguiría hablando en parábolas y solo que en nuestro contexto. Y probablemente Jesús haría una parábola como esta y le pondría la parábola de la cuesta de enero, a la cual todavía unos están ahí, ¿verdad? En la cuesta de abril. Jóvenes, ¿saben qué es la cuesta de enero? Es la tensión, el estrés, la escasez de aquellos papás que se gastaron todo en diciembre y no tienen para comprarles sus útiles. ¿Eso se llama? Cuesta de enero. ¿Entendieron eso? Me expliqué, mejor dicho. Entonces, él diría algo así. Un hombre ganaba 5,000 mensuales, 60,000 al año, pero tenía 2 sueldos que suman 10,000. De esos 2 sueldos que se llaman bono y aguinaldo, apartó 5,000 para los gastos de colegio en enero. Luego pudo matricular, comprar útiles y uniformes, porque simplemente fue a Ban Rural, sacó el dinero y cubrió sus gastos. Él aplicaría la parábola así. Así pasa cuando imitamos a la hormiga, que es previsora y hace previsión en el verano para usarlo cuando se necesite. Así también vosotros debemos hacer reservas para tiempos de necesidad. Esa es una parábola. Y me voy a hacer un montón de parábolas ahora. O sea, obviamente no es que esté escribiendo la Biblia.
sino parábolas de la vida de ustedes. Porque a veces escucho que hay dos jóvenes, que uno trabaja, ahorra, invierte y otro gasta, gasta y gasta. Y algunos jóvenes están ahorrando para su universidad y otros están gastando y gastando y gastando. Así que va a ser una parábola futura. ¿Cuál de esos dos jóvenes vas a ser tú? Esa es la parte de la parábola. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí en esta parábola es enseñarnos a administrar bien lo que no es nuestro, poniéndolo al servicio de otros. Y por eso le he llamado el planificador prudente, sabio, sagaz, astuto. Y si queremos seguir con la serie de Germán, pongámosle pues, no contaban con mi astucia. Porque eso es algo que vemos aquí, la astucia de alguien pilas, como dirían en buen chapín, chispudo, pilas, diligente, astuto. Y esta historia, y ahora sí, voy a narrar la parábola, no la vamos a leer, está en Lucas 16, 1 al 7, pero como es una historia, yo prefiero mejor narrarla. Y la historia habla de un administrador, de un mal administrador o un gerente que fue despedido por administrar mal. Pero resulta que cuando lo están despidiendo, como es muy pilas, él empieza a pensar y a reflexionar. Se usa la palabra vuelve en sí, como la palabra que se usa para el hijo pródigo. O sea, se puso a pensar. Y dice, entonces, tengo que hacer planes para el futuro. Una opción podría ser trabajar como un albañil, pero no tengo fuerzas. ¿Qué otra opción? Porque está considerando alternativas. Lo que podría hacer es pedir dinero. Pero eso es muy humillante. Ya sé lo que voy a hacer. Con este dinero de mi patrón voy a ser amigos. Y voy entonces a tomar esas decisiones. Voy a ayudar con el dinero que no es mío a otros. Miren, es difícil interpretar esta parábola, y voy a hacer un paréntesis aquí, porque según los estudiosos, lo que él está haciendo es usando ciertas libertades que tenía para hacer un descuento. Otros dicen, probablemente está bajando los intereses. Porque lo que él va a hacer es que a los deudores de su patrón les va a hacer un descuento. Otros dicen probablemente él está sacrificando sus comisiones. Pero lo que pasa entonces es que él está beneficiando a esas personas para que cuando él deje de trabajar, ¿qué va a pasar? Lo ayuden a él. Pero cuando el patrón se da cuenta, que dice la historia, lo elogia y le dice, vos sí sos chispudo, sos pilas, qué astuto, ¿cómo te preparaste para el futuro? ¿Cómo estás trayendo el futuro al presente? Esa es la historia. Y aquí vamos a aprender tres cosas, tres lecciones muy puntuales que nos van a cambiar la manera de pensar. Van a cambiar nuestra vida. Porque esto nos va a ayudar a ser sagaces en la administración, astutos. Vamos a planificar para un futuro, lo que llamamos cielo. Cómo prepararnos para ese futuro. Cómo vivir para la cuesta de enero en la vida. Eso nos va a ayudar. Y vemos en la historia que hay un dueño y hay un administrador. Y lo que vemos entonces en estas lecciones es que nosotros somos los administradores y no somos dueños. Porque ¿quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Y lo dice, mía es la plata y mío es el oro y ustedes no son dueños de nada. Ustedes solo administran. Pero nosotros desde niños creemos
que somos dueños y empezamos a acaparar. La estrategia, como les he dicho, última de los niños en las piñatas es lanzarse y acaparar. Ustedes han visto, yo no la aprendí de niño y creo que hoy los admiro porque se lanzan y hacen, y después de que recogen, se tiran y de ahí nadie los mueve. Yo no he visto, yo sé que hay, pero yo no he visto niños con sus bolsitas recogiendo para darles a aquellos que no recogieron. ¿Ustedes han visto algún niño así? Muy poco. Yo sé que pueden haber. Y digo, wow, bendición para los dentistas, ¿verdad? Porque llevan unas bolsas de dulces increíbles. Entonces debemos ser fieles en administrar lo que no es nuestro, porque Dios nos va a pedir cuentas. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que yo quiero con el dinero. Esto solo es un resumen. Tú y yo no podemos hacer lo que querramos. Te guste o no, no sos dueño. Solo sos un administrador y un día vas a dar cuenta de cómo administraste, ya sea tu cuerpo, tus recursos, tu tiempo, tus dones. Vayamos directamente a las 3 lecciones. La primera, en el verso 8, es una paradoja porque a la mitad del verso 8 Jesús empieza a aplicar y dice, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de luz a lidiar con el mundo que los rodea. Wow, esto es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una expresión contraria a la lógica. Lo que Jesús está diciendo es quienes deberían ser los mejores administradores son los hijos de Dios, pero no es así. Interesante. ¿Cómo es que esta paradoja tiene una connotación real para hoy? Y es que a veces los hijos de Dios viven endeudados y los hijos del mundo, ¿cómo le llaman? Viven sin deudas. ¿Cómo es que los que no conocen a Dios son generosos y a veces los hijos de Dios son tacaños? Esa es la paradoja. ¿Cómo es que los hijos del mundo reparten sus herencias con generosidad sin pelear y los hijos de Dios pelean por las herencias? ¿Cómo es que hay matrimonios que no conocen a Cristo y están casados todavía, pero los hijos de Dios duran 6 meses? O sea, ¿se están dando cuenta de lo serio que es esto? De cómo Jesús nos está diciendo, hey, despierten, ¿qué les está pasando? Los hijos de Dios son haraganes, los hijos del mundo son esforzados en sus trabajos, diligentes y disciplinados. Algunos trabajan hasta 18 o 20 horas. Conozco personas que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y muchas veces sacrificando a sus propios hijos. No estoy diciendo que eso sea bueno, solo estoy diciendo que así viven los hijos que no son de Dios. Hay un libro que se llama El millonario de al lado. Y es interesante porque investigaron cómo viven los millonarios y los millonarios no viven como nosotros pensamos que viven. Aparte de este boxeador, ¿cómo es que se llama? El que quedó pobre, Tyson, ¿verdad? Mike Tyson, se gastó como 300, 500 millones en su vida. Ese sí que desubicado. Pero el libro habla de cosas, de cómo viven los millonarios, el millonario de al lado. Y dice el libro en este resumen que yo leí, que ellos gastan menos de lo que ganan, que optimizan tiempo, dinero y energía, que no les importa la posición social. Una vez un hermano, un joven, estábamos con Crista y este joven nos pidió jalón, que lo lleváramos a su casa.
Y cuando nosotros íbamos ahí en el proceso, pensamos que íbamos a un palacio, a una casa así de ricos, porque este joven andaba los zapatos más caros que se pueden imaginar, su pantalón, su hebilla, su camisa, todo de marca, pero de marca. Solo que medio abierto su botón enseñando los pelos del pecho, ¿verdad? Eso ya era otra historia. Pero pensábamos con Crista, no sé a dónde vamos a ir. Y cuando llegamos a su casa, era una covacha. Era una covacha. Nos quedamos viendo así como, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero dice que los millonarios no viven de apariencias. Este joven era un fisiquín. Era un fisiquín, así, en todo, recordando las palabras de alguien que no queremos recordar. Bueno, pero miren, estos millonarios de al lado, dice el libro, educan a sus hijos financieramente. Los entrenan para la vida. Contrario a los hijos de luz, no, mi hijito, no sufra como nosotros sufrimos. Le vamos a dar todo. ¿Qué quiere? Miren la diferencia. Los entrenaron para trabajar. No sufra. Se menciona que los jóvenes que llegan a ser adultos y mueren en los Estados Unidos viven endeudados toda su vida, porque no han ni entrado a la universidad y ya están haciendo el préstamo que van a pagar después de que se gradúan, y van a seguir prestando y prestando, y ese carro por el que pagan $300 mensuales, si ellos no hicieran eso, tuvieran a sus 60 años $4 millones, solo pagando un carro a préstamos, a deudas, $4 millones, si se juntaran 40 años. Pero los que no tienen a Dios no viven endeudados. Son perseverantes, tienen autodisciplina, planifican. Warren Buffett sería uno de ellos, yo no sé, yo creo que él no es creyente. Pero cuando él dice estas cosas, dijo, tenemos que aprender de este hombre. Dice él, el dinero es un indicador de libertad, no de poder. Y habla, porque lo tengo aquí literal, de expresiones que pareciera que están leyendo la Biblia. Porque él dice, a la hora de vivir, de hacer negocios, necesitamos ser pacientes. Necesitamos el autocontrol y la capacidad de mantener la calma cuando vamos a comprar algo. No ser seres emocionales guiados por los impulsos. Pareciera que estamos leyendo aquí a Salomón, pero este no es hijo de Dios. Y nos habla de paciencia, de autocontrol y de la capacidad para tomar decisiones. ¿Y nosotros qué hacemos? Démosle, endeudémonos. Hay una nueva tarjeta, mi amor. ¿Y cuál es, verdad? Porque ya las tenemos todas. Embrocar, ¿verdad? Que es la que embroca a las personas. Embrocar, ¿verdad? Pero estamos hablando de creyentes que viven así. Qué tremendo esto. Entonces, cuando vemos a estos hombres, hasta podemos aprender de ellos. Este hombre que no conoce a Dios dice esto: si compras cosas que no necesitas, pronto vas a tener que vender cosas que sí necesitas. Miren esto. Si compras, repitan conmigo, si compras cosas que no necesitas, pronto vas a tener que vender cosas que necesitas. Yo tengo aquí que confesarme. Llevo ya 5 meses de no ir a la Megapaca. Voy, pero no compro, ¿verdad? Sí, porque mi plan del año es no comprar más cosas que no necesito. Y mi esposa, ¿y por qué compraste eso? Es que solo costaba 15 quetzales la camisa y es de marca. Pero otra vez, si compras cosas que no necesitas,
pronto vas a vender cosas que sí necesitas. Y también él dice, lo más importante que debes hacer si estás en un hoyo es dejar de seguir cavando. Cosas con lógica. Y si quieres, porque dice, ay, ¿por qué está hablando de Warren Buffett? Por favor, hábleme de la Biblia. Salomón dice, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Tenemos aquí, ¿verdad? Hay, dice, quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, y hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. ¿Dónde está usted? Eres pobre, pero aparentas ser rico. Otros son ricos y aparentan ser pobres, porque son astutos. Esa es la lección número 1. Entonces la lección número 1 es, Jesús presenta una paradoja, algo que nos cuesta entender. Cómo alguien que tiene el dominio propio, el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, hace cosas que van a dañar su economía. Número 2. Aquí se habla de algo que para mí es nuevo. En los términos de sus Biblias es ganad amigos por medio de las ganancias injustas. Y también se habla de ser fieles en lo poco, del verso 9 al verso 10. Fieles en lo poco. Lo poco aquí tiene que ver con cantidad, por supuesto. Pero también tiene que ver lo poco con lo falso, con lo temporal, con los bienes materiales, sin despreciarlos. Entonces, es muy importante entender que para Dios lo poco es importante, pero no es lo más importante. Si ustedes ven, nosotros podemos ver historias como la viuda que dio esas monedas, el poco de aceite, el poco de harina. Jesús les pregunta a sus discípulos cuando hay una necesidad, ¿cuántos panes tienen? Solo 5, tráiganme esos 5 panes. Estoy haciendo una broma, vengan esos 5, tráiganme esos 5 panes. Vamos a orar por ellos. Y se multiplican y comen como 12,000 personas. Lo poco, en la Biblia lo poco es importante. Así que hay que administrarlo bien. Por ejemplo, quiero darles algunos ejemplos acá. Hay un BI en Condado Concepción y hay un BI en Walmart. ¿A cuál de los dos van? Los de Walmart. Si van a Walmart no pagan parqueo. Los que van a Condado pagan 15 quetzales. Si gastan 100 al mes, en un año van a ser 1,200 solo en parqueo. Porque hay personas que no vuelven en sí. Vamos al... ¿Y para qué vas a ir al mall? Solo a ver, ni vas a comprar. Solo vas al banco a pagar tu deuda. Más endeudado puedes salir de allí. Si te vas a la funeraria, no voy a decir el nombre, pero está en Liberación. Tienen a un país que si tú compras 15 quetzales o 20 quetzales en productos, no pagas parqueo. Pero si te vas al parqueo de la funeraria, pagas 40 y 50 o más. Tú eliges. La ropa de marca. Y por eso es que a veces vivimos como ricos, dice Salomón. Hay ricos que viven como pobres y pobres que viven como ricos, porque hay personas con recursos que dicen, no, yo no voy a pagar parqueo ahí, si hay un parqueo gratis al lado. Eso es pensar, eso es administrar lo poco. Y es que lo poco se multiplica. De hecho, ya si traemos una aplicación a nuestra vida, vemos que las personas que administran lo poco y que son generosos, nunca les va a faltar nada, porque son buenos administradores. No sé si tenemos aquí la palabra en Proverbios 11:24. No sé si la tenemos, si no la veo acá. Proverbios 11:24.
¿Están conmigo ahí, hermanos? Yo creo que espero que el Espíritu Santo les esté hablando, porque a mí ya me habló y me exhortó. Pero dice la palabra aquí en el Proverbios 11:24, dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. 25. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. Hablando de lo poco, ya vamos a entender por qué es importante lo poco, porque aquí fue donde se me abrieron los ojos en esta historia. ¿Saben qué es lo poco en la Biblia? Todo lo material y todo lo terrenal. O sea, si alguien tiene 5 millones en su banco, tiene poco. Y si alguien tiene 100 quetzales en el banco, tiene poco, según Dios. Según los números de Dios. A lo poco le llama riquezas mundanas, o riquezas no verdaderas, o riquezas vanas. ¿Por qué? Porque eso es tan temporal. Eso no te lo vas a llevar. No trajiste nada, no te vas a llevar nada. Entonces, entiendan bien que lo poco son los recursos materiales. Pero en esta historia, el Señor nos está llevando ¿a qué? A ser fieles en lo poco, compartiendo lo que no es nuestro y que es temporal. Como el administrador astuto, que lo vamos a ver ya en el resumen. Entonces, aquí se nos anima a ser fieles en lo poco, fieles en lo temporal, fieles en las ganancias injustas, fieles en lo que dice tu Biblia ahí, riquezas mundanas, fieles en lo que no es tuyo. Pero miremos la tercera. La tercera tiene que ver con el peligro de amar el dinero, porque él cierra en el verso 13 y dice: no se puede amar a Dios y a las riquezas. Recuerden que el mandato es amar a Dios. Por eso hemos cantado hoy: te adoraré. Lo que le dijimos a Dios es que vamos a amarlo sobre todo. Pero ya en la vida real, al salir de acá, ya no es así. Podríamos amar más las riquezas que a Dios. Entonces Jesús dice: no se puede. Y cuando amamos más las riquezas, más que a Dios, lo que va a pasar es que vas a sacrificar tu familia. Porque tu tesoro está en los bienes materiales. Vas a ser esclavo del dinero. Porque dice: vas a ser esclavo del dinero. Dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Cuando tú amas el dinero, vas a estar esclavizado al dinero. Y lo que va a pasar en tu vida es que no tendrás paz. La Biblia dice que al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Si a veces el pobre no duerme es porque tiene hambre, pero el rico no es que no tiene, tiene. Y ojo, no estoy aquí contra la riqueza, y quiero hacer ese paréntesis para que entendamos. Dice la palabra que Dios te da el poder para hacer las riquezas. ¿No es así? También dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Dónde está el problema? Cuando tu corazón lo tienes en las riquezas y llega a ser tu Dios. Así que tú dices: si tú tuvieras, no dormirías bien. El amor al dinero será tu ruina. El amor al dinero, y estoy citando las expresiones bíblicas, te desviará de la fe. El amor al dinero te hará autosuficiente. Miren, hay una iglesia en Apocalipsis, capítulo 3, 17 al 20. Una iglesia autosuficiente. Esta iglesia decía: soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Y es interesante
que a raíz de ese amor al dinero habían roto su comunión con Dios. Por eso más adelante le dice a esta iglesia: abre la puerta, yo quiero platicar contigo, cenar contigo. Un pasaje que hemos usado para evangelismo, pero no, son para iglesias que aman el dinero, porque han roto la comunión con Dios. Entonces la Odisea dice: yo soy rico, no tengo necesidad. Le dice el Señor ahí en Apocalipsis 3: arrepiéntete de tu indiferencia, porque ya no hay relación conmigo, ya no dependes de mí. Y eso pasa cuando vienen riquezas a nuestra vida. Nos dejamos de congregar. ¿Para qué si está el Señor dinero? Dejamos de leer la Biblia. ¿Para qué si tengo todo lo suficiente? Si tengo un problema, contrato abogados. Y así me voy en la vida porque ya soy autosuficiente. Pero ¿qué le dice Dios a esta iglesia? ¿Sabes una cosa? Eres pobre, miserable, desnuda. Lo que necesitas es mi presencia solamente, no tu dinero. Dale un aplauso al Señor. Sabes, nosotros también somos tentados a vivir como la Odisea cuando tenemos dinero. Ya somos autosuficientes. Ya no lo necesitamos. Lo arreglamos todo con dinero. Creemos, pero la palabra de Dios nos da esa exhortación. Serás pobre, miserable, desnuda, porque tienes lo que no satisface. Ven conmigo, compra lo que realmente vale, el oro fino. Y no estoy hablando de que Dios está pensando en el oro, porque muchos quieren irse al cielo porque han escuchado que hay calles de oro y mar de cristal, y a lo mejor están pensando ir a agarrarse un adoquín de oro, pero no es la idea del oro. ¿Qué vas a hacer con los recursos que Dios te da? ¿Cómo los vas a administrar? Quiero concluir y resumirte con esta historia y con esta aplicación de Jesús. Prepárate para el futuro, siendo sagaz y astuto. Recordando esto, no somos dueños de nada y un día daremos cuenta de nuestra administración. Por lo tanto, no podemos hacer lo que querramos con el dinero. No es nuestro. No trajimos nada y nada nos vamos a llevar. Eso que amas se va a quedar. Y aunque a veces bromeamos con nuestros amigos y decimos: eso que tanto amas va a ser para tu yerno o para tu nuera. Mejor administralo bien, mejor disfrútalo, porque otro va a gozar. Y Salomón dice: nadie sabe para quién trabaja. Compraste una hamaca, nunca la usaste, y tu yerno sí la va a usar. Aquí está mi suegrito, los recuerdos de mi suegrito. Lo poco Dios nos lo da para bendecir a otros. Y lo poco, escuchen esto, es lo de menor valor en el reino. Oigan esto, lo poco es lo de menor valor en el reino, porque saben, Jesús dijo: el reino no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Los tesoros del reino están en la justicia, la paz y el gozo. Pobres de aquellos que están pensando que los tesoros del reino tienen que ver con la prosperidad material. Eso es una piedra de tropiezo. Y Pablo dice: a muchos de ellos ha sido una razón de su caída. Los fieles en lo poco serán recompensados. Escuchen esto: los fieles, los que administran bien lo poco, lo que no es de tanto valor, serán recompensados. Aquellos que dieron un vaso con agua, aquellos que dieron una taza de café, aquellos que compartieron ropa con el necesitado, un día allá van a ser recompensados. Y algunos allá en el cielo no van a tener ni coronas para ofrendar al Cordero.
los premios, las recompensas. Había un hermano que siempre se vivía quejando aquí de que no tenía carro y que solo tenía una patineta, y con esa, y que era eléctrica, pero él siempre quería. Y un día le dijeron que si él trabajaba acá, el Señor en el reino iba a dar recompensas. Y se murió. Y allá un día un amigo que lo vio, andaba en un escarabajo del 70, todo así chocado, todo oxidado, pero lo vio feliz. Dijo: este allá en la tierra se vivía quejando porque solo tenía una patineta, ahora que tiene todo ese carro viejo, está feliz. Yo le voy a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué ahora que está, pues no tiene un carro de lujo acá? De hecho no hay carros de lujo, ¿verdad?, en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué está tan feliz? Dice: mira, allá en la tierra te vivías quejando, ahora tienes un carrito pero así viejo, todo oxidado. ¿Y por qué estás tan feliz? Es que mira, acabo de ver a mi pastor en bicicleta. Y de veras, a veces hay pastores que creen, ¿verdad?, que las recompensas, que el dinero, que la fama está acá. Allá ni bicicletas van a tener, porque el Señor va a recompensar a los fieles, a los que administraron lo poco para su gloria, sirviendo a los demás. Y lo más emocionante de esto es que, como en esta historia, el amo elogió al mayordomo, y cuando él estuvo ahí dijo: este sí es pilas, qué astuto. ¿Sabes una cosa? Dios en el cielo va a elogiar a los sabios y astutos que administraron sus recursos acá. Y en Mateo 25 dice así, en palabras chapinas: fuisteis pilas, venid benditos de mi Padre y heredad las recompensas para ustedes. Venid, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos? Sí lo hicieron, me lo hicieron a mí. Cuando lo hicieron para otros, cuando administraron lo poco y fueron fieles en lo poco, en lo que no valía, en lo que les sobraba de los closets, lo dieron para bendecir a otros. Y eso es un elogio de parte del Señor. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Y como lo dice otra parábola también: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué hermosa mañana para entender que todo lo que tenemos acá es tan pasajero, de un valor mínimo pero importante para Dios, porque esos recursos vanos, mundanos, injustos, como le llaman las diferentes traducciones, temporales, se pueden usar para bendecir a otros. Dios no te los ha dado para acumular tesoros para ti, sino para ser de bendición. Entonces tienes que volver en sí, como este mayordomo que dice: volvió en sí. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, tengo un plan. Voy a bendecir a otros con lo que no es mío. Puestos de pie, vamos a orar. Yo no sé cómo van ustedes, pero cuando yo entendí esto, he empezado a desprenderme de las cosas que yo tenía por valor o valiosísimas, y ahora que las veo puedo hasta platicar con ellas. No es que esté loco ahora, pero honestamente hago mi ejercicio. Esto es poco, esto es temporal, esto es pasajero, esto es usado para bendecir a otros. Entonces ha cambiado mi perspectiva.
de lo que yo tenía como, no, esto es mío, esto es para mí, esto es importante. No es así. Dios te lo ha dado para que lo administres bien, bendiciendo a otros. Porque sabes, tú sos bendecido. ¿Para qué? ¿Para qué sos bendecido? ¿Qué dice el texto? Para bendecir a otros. Yo puedo asegurarte que cuando tú sos fiel en lo poco, nunca te va a faltar nada. Es una promesa dada a Israel en Deuteronomio 28. Y el Señor dice: nunca te va a faltar nada, nación. Cuando me busques, cuando me obedezcas, yo voy a abrir los cielos de la bendición para que nunca te falte nada cuando me obedezcas. No vas a pedir prestado. Al contrario, tú vas a ser de bendición a las naciones, porque yo estoy contigo para bendecirte. Iglesia, yo tomo ese pasaje para decirte que tu vida puede cambiar cuando sos fiel en lo poco, cuando lo que tienes que no es tuyo lo compartes con otros, porque Dios te lo ha dado con ese propósito, no para que pongas tu corazón ahí, sino para que bendigas a los demás. Padre, gracias, Jesús, por esta historia tan clara. Quiero darte gracias